Bienvenidos a Voces con Derechos, un podcast de salud mental, dignidad y derechos humanos, porque hablar de salud mental es hablar de comunidad. Recuerda que escuchar también es cuidar. Excelente, pues bueno, vamos a arrancar con este proyecto que es este podcast, en el cual pues bueno, vamos a estar compartiendo un poco del trabajo que realizan diferentes actores sociales que vinculan su experiencia, su práctica en torno a la salud mental. Y pues bueno, el día de hoy tenemos por acá a Víctor Lizama. Muchísimas gracias por estar por estos rumbos. Te agradecemos que aceptaras la invitación. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, querido Guillermo? Pues primeramente lo mejor en este nuevo proyecto. Muchas gracias por la invitación. Espero que lo que conversemos en los siguientes minutos ayude a entender qué implica hablar de la transformación en los servicios de salud mental, tanto en México como en el mundo. Excelente. Víctor, pues bueno, para ir iniciando, me gustaría obviamente que la gente que nos vaya a poder estar escuchando, que conozcan un poco de tu trayectoria, dónde has estado, cómo te involucras en torno al tema de la salud mental y cómo se va relacionando, ¿no? Como este trabajo personal y profesional en estos temas para estar el día de hoy por acá. Platícanos un poquito de ello. Pues, Guillermo, personas del público, yo soy el día de hoy un consultor técnico en materia de derechos humanos, con énfasis en acceso a la justicia, discapacidad y salud mental. Lo que me trajo a estos temas fue mi propia experiencia personal como una persona usuaria de servicios de salud mental. En algún momento de mi vida, yo recibí varios diagnósticos psiquiátricos en un contexto en el que suelen darse los diagnósticos, que es de mucho desempoderamiento, falta de información, falta de ejercicio de la capacidad jurídica de las personas usuarias. Y desde el primer momento yo advertí estos desbalances de poder, el que básicamente mucho de mi tratamiento, del acompañamiento de los servicios de salud mental fuera desde lo farmacológico. Y yo estuve varios años en este proceso de medicalización hasta que en algún momento de mi vida conocí la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y eso fue para mí como una revolución mental porque supe el involucramiento de los activistas, usuarios, exusuarios, sobrevivientes de la psiquiatría, que a la par que participaron en el proceso de redacción de este tratado internacional en materia de derechos de personas con discapacidad, construyeron un término, el de discapacidad psicosocial, que también es una revolución acerca del entendimiento de estas condiciones humanas que han sido patologizadas por básicamente la psiquiatría, pero también otras disciplinas de la salud mental. Este término es el de discapacidad psicosocial, que parte de reconocer los derechos plenos de las personas que han sido patologizadas por las disciplinas de la salud mental o que están en riesgo de serlo, y cómo son barreras discriminatorias de diferente orden, tanto los estigmas, prejuicios, sesgos en torno a estas condiciones, como barreras legales, barreras en el entorno que están impidiendo el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial. Yo he trabajado en organizaciones en el país como Documenta, donde fui coordinador del equipo de personas facilitadoras de justicia de esa organización, y más recientemente, hace apenas unas semanas dejé ese cargo, fui subdirector de vinculación interinstitucional del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Así que parte de todo esto es lo que he hecho. Algo muy importante para mí es el ser portavoz de una colectiva de alcance nacional, una colectiva de personas con discapacidad psicosocial llamada Red Orgullo Loco México, donde he sido parte de distintos procesos de construcción de colectividad, toma de conciencia, gestión de acciones para la visibilización de los derechos de las personas con discapacidad psicosocial en México y en América Latina.
Ese, me agrada un poco la forma en cómo lo vas abordando porque tiene que ver mucho también con la experiencia personal y obviamente con toda la formación que has estado construyendo. Cuando hablas, por ejemplo, de las personas expertas con experiencia en el torno al tema de la salud mental, eh, ¿en qué función, por ejemplo, o cómo lo podemos aterrizar? ¿Quiénes son estas personas, por ejemplo, no? ¿Cómo se ponen su forma de expresar la vivencia y la experiencia que tienen en los servicios a la par, por ejemplo, de profesionistas, ¿no? Porque pareciera que se escucha casi siempre al experto, al profesional que se ha formado en temas de salud mental y se deja a un lado a la persona que vive la experiencia, ¿no? De la salud mental. Comenta un poquito, Víctor. Cuando desde diferentes movimientos sociales, no solamente de la discapacidad, se habla de personas expertas por experiencia, se reivindica el saber que las propias personas tienen sobre sus vidas, sobre los contextos en los que viven, las estrategias que han generado o hemos generado para enfrentar desde la resistencia fenómenos de discriminación, de exclusión social, de falta de oportunidades. Y al hacer esta reivindicación, también se cuestionan desbalances de poder que están presentes en diferentes ámbitos de la sociedad. Y cuando hablamos del sistema de salud mental, obviamente estos desbalances de poder se dan entre la persona usuaria, que suele estar en la base de la pirámide de este poder, enseguida están las familias, si estas existen, ¿no? Las redes de apoyo, más adelante, más arriba en esta pirámide de poder, los terapeutas, particularmente psicólogos, los trabajadores sociales y hasta arriba de esta pirámide, generalmente psiquiatras, ¿no? Entonces, eh, al reivindicar el ser una persona experta por experiencia, se reivindica este saber y se busca transformar este estado, esta relación de poder para que las personas que han sido afectadas por el sistema de salud mental también encabecen los procesos de transformación, ¿no? Básicamente de eso hablamos cuando hacemos referencia al ser una persona experta por experiencia. Actualmente has tenido ya las dos experiencias de estar trabajando desde la sociedad civil organizada y como servidor público, ¿no? En torno a la construcción, uno, la visibilidad y la exigencia de derechos de personas con discapacidad. Obviamente aquí se encuentra también un grupo de personas que tiene que ver con discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, así como las aflicciones, por ejemplo, los impactos psicológicos que tienen diferentes personas con otra transversalidad de estas discapacidades, ¿no? Eh, ¿Cómo te has sentido al ser servidor público, al trabajar desde la sociedad civil? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué retos entre uno y otro ámbito, por ejemplo? Creo que desde lo personal, mi principal interés ha sido trabajar con un sentido ético. Es muy distinto colaborar en una organización de la sociedad civil a trabajar en el gobierno, ¿no? Hay barreras de distinta naturaleza. Yo siento que en el tema de servicio público gana en muchas ocasiones este entender el ser funcionario, funcionaria, desde la lógica de la burocracia, donde tú tienes que simplemente atender órdenes, responder a ciertas lógicas de poder, haciendo un lado lo que es lo fundamental del servicio público, que es brindar un buen servicio a la ciudadanía, ¿no? Atender las necesidades, en este caso, de las personas con discapacidad que están recurriendo a una institución. A lo largo del tiempo que yo fui servidor público, ese fue mi interés, ¿no? Estar cercano, no solamente a las ciudadanas, a los ciudadanos que eh, buscaban una orientación, una atención concreta respecto a programas dirigidos a personas con discapacidad, sino también generar procesos de diálogo con otras instituciones, con organizaciones de la sociedad civil,
con la ciudadanía para, en verdad, eh, contribuir a que el servicio público fuera un servicio cercano, un servicio horizontal, ¿no? Hay grandes aprendizajes para mí en este breve trayecto de mi vida profesional y creo que esta experiencia me hace más consciente acerca de qué es lo que me mueve en la vida a mí, ¿no? Que es poder contribuir a transformar el estado de cosas respecto a los derechos humanos. Y en el caso del trabajo en la sociedad civil, también hay retos. Muchas veces el trabajo en las organizaciones se vuelve mucho trabajo de escritorio, donde otra vez quienes son las personas expertas no son quienes están enfrentando las violencias, quienes están viendo negados sus derechos, sino personas técnicas que se han formado en ciertas materias y que finalmente pueden también tener un interés de poder al estar involucradas en temas de defensa de derechos humanos. Sin embargo, con todo y esto, creo que mi aprendizaje ha sido mucho, creo que he tenido muy buenas oportunidades para poder incidir desde estos diferentes ámbitos en lo que a mí me mueve, que es poder generar un mejor estado de cosas en cuanto al ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Excelente. Y fíjate que eso me lleva también a preguntarme, tú que estuvieses trabajando en otras organizaciones que han llevado el seguimiento del impacto que ha tenido la reforma de salud mental del 2022 de la Ley General de Salud, y además que estuvieses, bueno, como servidor público, a lo mejor de una entidad como tal, pero ¿cómo ha sido ese proceso? ¿Se ha avanzado? ¿Se ha podido permear este enfoque comunitario? ¿Se ha trabajado por construir esta noción de voluntad anticipada, de evitar el internamiento forzado? ¿Hay retos todavía que cumplir? Si quieres, a lo mejor platícanos un poco de cómo ha sido el impacto de la reforma, específicamente en la entidad donde estabas, por ejemplo, ¿no? Adelanto. Guillermo, fíjate que hace unos días fui a un encuentro sobre reforma en salud mental que se realizó en Corea y fui invitado para hablar de la reforma en materia de salud mental que hubo en nuestro país hace apenas 4 años, en 2022. Y en ese encuentro en el que participaron, por supuesto, las personas anfitrionas, personas de Corea, también asistieron representantes de Australia, Taiwán, de Indonesia. Experiencias muy distintas las que se viven allá respecto a lo que hay en México, ¿no? Y en general en Occidente. Eh, y me di cuenta que los desafíos son muy grandes para avanzar en este proceso de transformación. En el caso de México, el día de hoy, la reforma que ya mencioné, la de 2022, es reconocida internacionalmente como la más avanzada en el mundo respecto a reconocer los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, particularmente eh, recibir información en cuanto a los servicios, en cuanto al tratamiento, en cuanto al diagnóstico, que los servicios debe haber consentimiento informado, que en nuestro país está prohibido que haya internamientos, tratamientos contra la voluntad y también que se genere un proceso de cambio en estos servicios para que estos se den desde la comunidad, que dejemos de pensar en la institución psiquiátrica como el lugar donde las personas atendemos nuestra salud mental para construir servicios desde la propia comunidad, con un enfoque interdisciplinario, donde las personas usuarias sean esto de lo que hablamos al inicio, expertas por experiencia, y lamentablemente el cambio se ha quedado solo en lo legal. No es poca cosa que haya habido esta reforma, es muy importante porque justamente el día de hoy las personas activistas, las personas profesionales, eh, las organizaciones tienen un referente concreto que se puede invocar al exigir el cambio.
en los servicios de salud mental. Sin embargo, por ejemplo, en Corea hay centros de apoyo mutuo para la vida independiente, centros que están gestionados por el gobierno de Seúl, por el gobierno de Corea, y que aquí en México no existen todavía, ¿no? A pesar de que en Corea no hay todavía una reforma como la que hubo en México, ¿no? En otros países, por ejemplo en Australia, eh, parte de estos procesos de atención están judicializados, es decir, se puede recurrir a un juez si una persona desea salir de un internamiento, ¿no? Yo no deseo que el camino, en nuestro caso, vaya por esa ruta de la judicialización, pero sí en que se vayan construyendo estos servicios en la comunidad, que además en el caso de las personas con discapacidad psicosocial, no estaríamos hablando solo de la atención a la salud mental, es necesario, como en el caso del resto de las personas con discapacidad, que se hable del derecho al trabajo, del derecho a la vivienda, a la educación, a la vida en comunidad en general, y junto con ello, que se atienda la obligación de la desinstitucionalización, es decir, que personas que han vivido durante muchos años dentro de instituciones en contextos de salud mental y que han sido internadas en esos lugares contra su voluntad o sin tener consentimiento informado, eh, pasen por procesos de inclusión en la sociedad, pero también de acceso a la justicia y a la reparación, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que hacer en nuestro país. Es muchísimo y se tendría que empezar por avanzar en la actualización de las normas que hacen referencia a la atención a la salud mental. También tendría que avanzarse en destinar presupuestos concretos para estos procesos de desinstitucionalización, de construir servicios desde la comunidad, de construir también procesos de inclusión en la comunidad, en fin, todo lo que va a favorecer el que las personas con discapacidad psicosocial que son usuarias de servicios de salud mental bajo cualquier criterio puedan acceder plenamente a sus derechos. Me gustaría que nos compartieras un poquito del contenido que estuviste por allá hablando y compartiendo en esta conferencia. Coméntanos esta conferencia, cada cuándo se da, cómo se dio ahí por ahí el vínculo para conocer un poco más en dónde andabas. Adelante. Pues esta conferencia fue una propuesta de un instituto que trabaja justo temas de investigación en, en discapacidad en Corea. RIDRIC se llama este instituto por sus siglas en inglés, y fue una propuesta que se presentó a una organización internacional llamada Red de Aprendizaje sobre Acceso a la Justicia, a la cual pertenezco. He pertenecido a ese espacio desde que era parte de Documenta, y esta red reúne especialistas de todo el mundo en acceso a la justicia de personas con discapacidad. Hay compañeros de Corea del Sur que son parte de esta red de aprendizaje y hicieron la propuesta para que la red de aprendizaje apoyara financieramente la conferencia. La conferencia, como te mencioné previamente, tiene el propósito de apoyar un proceso de reforma en Corea respecto al tema de salud mental. Y en el caso de la invitación que me extendieron, justamente buscaban tener una referencia concreta respecto al proceso de reforma que hubo en nuestro país. Mi presentación partió de reconocerme como una persona con discapacidad psicosocial que a partir de un proceso de toma de conciencia se involucró en el activismo y que finalmente profesionalizó su experiencia, siendo parte de una organización de la sociedad civil en nuestro país primero y después como servidor público. Para ello, invoqué a una activista muy importante en el movimiento de personas con discapacidad psicosocial, Judy Chamberlain, una activista estadounidense
que ella misma se definía como sobreviviente de la psiquiatría, Judy redactó, escribió un ensayo fundamental para el movimiento de personas con discapacidad psicosocial llamado Por nuestra cuenta. Y yo tomé un fragmento de ese ensayo para contextualizar mi presentación, cómo desde la experiencia de las propias personas psiquiatrizadas se identificaban ciertas tareas que se tenían que realizar desde nuestra propia posición para que los servicios de salud mental fueran otros, ¿no? También expuse una opinión crítica respecto al propio concepto de salud mental. Esto es algo que se ha desarrollado mucho en el movimiento internacional de personas con discapacidad psicosocial, particularmente en sus vertientes de orgullo loco, porque salud mental es un concepto eh, que refleja una posición de poder. Eh, es un concepto que se construye desde lo occidental, desde ciertos criterios normativos, ¿no? De poder, de aspiración, de funcionalidad en lógicas capitalistas. Y este término, pues, se ha impuesto internacionalmente, haciendo un lado los saberes, particularmente del sur global, ¿no? En el caso de América Latina, por ejemplo, se habla en los movimientos de emancipación social del buen vivir, no de salud mental, ¿no? Un poco de eso también intenté exponer en esta conferencia en Corea y finalmente, pues, fui desarrollando, eh, por un lado, la construcción de la Red Orgullo Loco México, este colectivo del que soy parte, y cómo se generó todo toda esta construcción de los servicios de salud mental en nuestro país. Aquí para el público que nos acompaña, les comparto que hace unas semanas Guillermo y yo nos reunimos aquí en la Ciudad de México y invité a Guillermo a ir al lugar donde se construyó la primera institución de atención a los enfermos mentales en América, ¿no? El Hospital de San Hipólito. Entonces, ese tema lo abordé en la presentación de Corea y cómo pues se fueron cerrando a lo largo de los siglos ciertas instituciones asilares para abrir otras, ¿no? En el intento de cerrar unas y abrir otras, se impulsaba un cambio en el estado de cosas, pero finalmente, como se mantenían estas lógicas asilares, cada uno de estos procesos fue un proceso fallido y finalmente llegamos al año de 2022 cuando se da la reforma. En ese tema traté de exponer, ¿no? Cómo es que se dio la reforma. No fue un acto de buena voluntad de las personas legisladoras. Hubo todo un trabajo intenso a lo largo de varios años de diferentes organizaciones de la sociedad civil, de activistas, que generaron procesos de diálogo, procesos incluso yo diría didácticos respecto a la necesidad de la reforma en materia de salud mental en nuestro país y también los desafíos que tenemos en México para hacer efectiva esa reforma legal. De eso, más o menos, en términos generales, trató mi exposición allá en Corea. ¿Cómo lo ven los coreanos? ¿Cómo lo ven los países invitados a esta conferencia? Me pongo a revisar, por ejemplo, los avances que tiene Argentina en materia de salud mental, las reformas con las que están luchando actualmente, sobre todo con los movimientos de derecha que avanzan y que tienen más esta noción de institucionalizar a la gente biomédica, donde hay mucho involucramiento de empresas privadas dentro de estos centros de privación de la libertad, relacionados con temas de salud mental, adicciones, etcétera, ¿no? Hay una lógica de querer nuevamente, institucionalizar y privatizar este servicio de salud mental y de atención a las adicciones, por ejemplo. Y yo, en su momento, hace 6 años, que hablábamos de estos temas también, me tocaba escuchar
algunos psiquiatras o psicólogos como Alberto Trimbolí. Me tocó por ahí entrevistar también a uno de los principales fundadores del proyecto Viva la Colifata en su momento, Ujú. y pareciera que se había consolidado un gran avance, ¿no? Pero vienen esas reformas. A pesar de que uno quisiera seguir avanzando en la desinstitucionalización, pareciera que hay como este contragolpe, este backlash con estas nociones, ¿no? Que a veces son como muy, complicadas de reestructurar, muy rígidas, que se mantienen, que por ahí me tocaba en su momento yo hacer una publicación sobre la propuesta de ley, de la iniciativa de ley que tenemos por acá, que está pues a puertas de que pueda ser aceptada. Y muchos psiquiatras con esta visión meramente clínica, institucionalizante, hospitalaria, asistencialista, pues se quedaban como incómodos por tener esta noción de salud mental y de atención, ¿no? Por ejemplo. Entonces, me llama mucho la atención cuando tú explicas, por ejemplo, esto, cómo les impacta a los coreanos, cómo les impacta a los países invitados. ¿Qué te comentaban al respecto? Fue muy curioso, Guillermo, porque en mi presentación lo que más les llamó la atención fue el concepto derecho al delirio. Algunas personas hicieron su propia interpretación del término y otras me preguntaron más respecto a qué implicaba esto. Es un término que de pronto suena muy poético, ¿no? Tener derecho al delirio, pero Claro, desde claro. mi experiencia, hablar de este derecho tiene implicaciones prácticas, ¿no? Que mucho se relacionan con la perspectiva de discapacidad. Derecho al delirio tiene que ver con entender de otra manera estas experiencias humanas que no solo han sido patologizadas, sino también criminalizadas, como los delirios, las alucinaciones. En el colectivo amplio de personas con discapacidad psicosocial, no todas hemos tenido este tipo de experiencias. Y quienes sí las tienen suelen ser más violentadas bajo el argumento de que una persona que está experimentando ese tipo de vivencias es un peligro para ella misma o para los demás. Y bajo esos criterios es que la psiquiatría, el sistema de salud mental, se ha erigido como un poder que finalmente se ha asociado con lo legal y que ese conjunto de instituciones, de saberes supuestamente expertos, eh, han justificado la negación de derechos de las personas con discapacidad psicosocial en toda su amplitud, pero particularmente de quienes viven este tipo de experiencias. El derecho al delirio implica ver, reconocer estas experiencias desde otros lentes, ¿no? Desde lentes que ayuden a construir acompañamientos, procesos de escucha y no a invocar la medicalización, no invocar el encierro para castigar a final de cuentas el que una persona esté viviendo. Esto hay, por ejemplo, por ahí el testimonio de una activista británica, integrante de una organización internacional de personas que escuchan voces, Eleanor London, que habla de cómo eh, tuvo que pasar por un proceso de reconocimiento de esas voces como parte de su experiencia, que esas voces no habían surgido de la nada, que eran como una manifestación de trauma, de desempoderamiento que ella vivió y que el día de hoy siguen siendo parte de su vida, pero dejaron de ser presencias violentas, amenazantes, para ser presencias que la acompañan y que juegan con ella, que bromean. ¿Por qué si esa activista ha logrado entender esa experiencia de esta manera, no es posible que otras personas también tengan las herramientas que les permitan entender de otra manera el escuchar voces, el ver visiones, ¿no? ¿Por qué la sociedad y las disciplinas de la salud mental han castigado el delirio a través de la medicalización, del encierro, de la sujeción, ¿no? En primer lugar, eso quiere decir derecho al delirio, pero por otro lado también, cuando hablamos del derecho al delirio
desde un enfoque de derechos humanos, hablamos de que la persona que está experimentando estas vivencias cuente con apoyos y ajustes para ejercer sus derechos. Yo, por ejemplo, como facilitador de justicia, en muchas ocasiones acompañaba a personas que estaban teniendo delirios en las audiencias y yo no me enfocaba en los delirios, me enfocaba en generar un vínculo para que la persona comprendiera por qué estaba siendo acusado, siendo señalado, siendo calificado como imputado en un delito, para que a final de cuentas tomara decisiones. Y yo te podría decir que esa experiencia es la que en lo práctico me ha demostrado que sí se puede acompañar el delirio sin violentarlo, pero sí permitiéndole a la persona reconocer que puede decidir en todo momento o en la mayor parte de los momentos de su vida, ¿no? Entonces, eso te diría que es lo que más llamó la atención de mi presentación. Es muy curioso porque yo me imaginaba que les iba a Claro. interesar más conocer con detalle cómo fue el proceso de incidencia social para alcanzar la reforma, pero creo que un tema y el otro se conectan a final de cuentas, ¿no? Mi experiencia justamente como persona con discapacidad psicosocial, como activista, que además ha trabajado en el sistema penal en la Ciudad de México, acompañando a otras personas con discapacidad psicosocial en este marco amplio de transformación, ¿no? Que implicó el proceso de incidencia para alcanzar la reforma en materia de salud mental. En tu caso, por ejemplo, ¿qué te traes de tu experiencia en esta conferencia? ¿Qué retos implica, por ejemplo, el compartir con aquellos especialistas y de alguna otra manera abre un panorama diferente, abre un reto o proyecto personal que quieras implementar? ¿Qué te llama la Pues, atención? ¿Qué te traes para pues acá? justamente, Guillermo, estas experiencias de los centros de apoyo mutuo para la vida en comunidad, eh, creo que es fundamental que se impulsen este tipo de espacios para detonar estos procesos personales de transformación. Eh, en general, yo desde mi experiencia, el día de hoy identifico que no hay transformación social real mientras la persona que ha vivido una situación de discriminación, de exclusión social, no sea agente en su propia vida, ¿no? Creo que en mucho estos procesos de reforma en salud mental, en donde no se ha favorecido el ejercicio de la agencia, y que han tenido las mejores intenciones, ¿no? Estos procesos comandados, liderados sobre todo por especialistas en salud mental reformistas, eh, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, trabajadores sociales, no han logrado avanzar lo necesario porque no se ha dado este cambio en la relación de poder. Algo fundamental en lo que conocí en Corea es que las propias personas con discapacidad psicosocial lideran estos espacios. Hay, por ejemplo, la posibilidad de que las personas usuarias de estos centros se capaciten como expertos en apoyo mutuo. Hay una capacitación, si no mal recuerdo, de 100 horas para quien desee ser un acompañante en apoyo mutuo entre pares. Y creo que eso es lo que también tenemos que hacer acá en México, ¿no? Que las propias personas con discapacidad psicosocial, en este caso, tengamos las herramientas para tomar conciencia de derechos y para decidir sobre nuestras vidas y en la comunidad, ¿no? Porque ese es el tema fundamental si en verdad queremos eh, detonar estos procesos de transformación hacia un sentido emancipatorio, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Yo creo que, o sea, implica un cambio completamente grande la desinstitucionalización como primer elemento, ¿no? La visión de dejar a la espera de la atención de manera intrahospitalaria
la atención a primer nivel es fundamental y que llegue el servicio de salud mental a cada una de las personas. Esa sería como una lógica importante. Pero tú hablas de algo que suma bastante, que tiene que ver con la red de cuidado, ¿no? La red de cuidado que no solamente implica individuo entre pares, ¿no? Implica la familia, implica un sistema de cuidados, implica que un Estado vele por esos intereses, implica una relación, por ahí veía, por ejemplo, de estrategias en otros países donde los vínculos regionales no están aislados, ¿no? Yo tengo conocimiento de lo que pasa en los institutos de salud mental en Jalisco, en Michoacán y, por ejemplo, Zacatecas, por ejemplo, ¿no? Y hay un Ujú. vínculo constante de toda esta red local. Entonces, implica mucho eso, la construcción de vínculos, ¿no? Creo que eso es algo como importante en lo que comentas. Sí, y que, por ejemplo, tú estás abordando un tema que ha sido polémico en el movimiento de personas con discapacidad, que es el del derecho al cuidado, ¿no? Que ha tenido su propia, eh, como su propia ruta, es un movimiento que ha invocado el derecho al cuidado, que se sustenta sobre todo en las reivindicaciones de las feministas, ¿no? Sin embargo, cuando tú construyes una reivindicación incluso desde un sector de la población y esa reivindicación está considerando los derechos de todas las personas en toda nuestra diversidad, puede ser algo positivo para la comunidad. El tema del derecho al cuidado ha sido polémico en el movimiento de personas con discapacidad porque el discurso de las feministas involucradas en este tema no ha visibilizado otra vez el tema de los desbalances de poder entre quienes ejercen cuidados y quienes los reciben. Entonces, en esa narrativa, a las personas cuidadas se las deja como objetos de cuidado nada más y se ha creído que, en primer lugar, todas las personas con discapacidad son objeto de cuidado, ¿no? Entonces, desde el movimiento de discapacidad se ha impulsado más que el derecho al cuidado, el derecho a contar con apoyos. Ha habido ciertas vertientes del movimiento que han buscado conciliar estos dos temas, cuidados y apoyos. Pero desde mi experiencia, desde lo que yo he podido conocer del tema, te repito, creo que si hablamos del derecho al cuidado en un sentido universal, considerando eh, la interseccionalidad, las situaciones concretas que viven diferentes poblaciones, se puede eh, defender incluso ese derecho desde el movimiento de personas con discapacidad, ¿no? Y no solamente hablar de un sistema de cuidado, sino sobre todo de impulsar desde lo institucional apoyos desde la comunidad, ¿no? Apoyos a través de figuras profesionalizadas que brinden asistencia a personas con discapacidad, personas que brinden apoyos para la toma de decisiones, para actividades de la vida cotidiana de personas con discapacidad, también con un sentido profesional, ¿no? De eso también se trata cuando eh, buscamos conciliar derechos diversos, que estos sean compatibles unos con otros, ¿no? Que estén fundamentados verdaderamente desde un enfoque de derechos humanos. En ese sentido, por ejemplo, igual para ir cerrando, obviamente la charla nos da para muchísimos temas. Este, ¿Qué nos depara la política pública en materia de salud mental? ¿Cómo ves tú esta administración federal? Eh, Veo, por ejemplo, que cada vez el tema se pone sobre la mesa, posiblemente no como esperamos que se entienda. Sin embargo, pareciera que hay situaciones en lo cotidiano, en las violencias cotidianas, pues que lleva a replantear la importancia de la salud mental, ¿no? Eso creo que da de alguna otra manera visibilidad. Ahí es donde a lo mejor las personas que trabajamos desde diferentes puntos, sería importante hacer voltear a ver como las buenas prácticas, pero mínimo hablando de esta administración de aquí al 2030,
¿Hacia dónde crees que va el tema de la política pública de salud mental? Pues mira, yo desearía que la política pública de los próximos años mantuviera el espíritu que generó la reforma de 2022. Como te he mencionado, no fue una reforma que de pronto a alguien se le ocurriera en el Congreso y se aprobara, no más porque sonaba bien, ¿no? Fue fundamental en ese proceso el apoyo, por ejemplo, de quien estaba a cargo del tema de salud mental a nivel federal, una persona que yo aprecio en lo personal y que sigo reconociendo como un excelente profesional, el doctor Juan Manuel Quijada. Yo desearía que ese tipo de personas estuvieran a cargo del tema de salud mental el día de hoy en México y también en mi ciudad, en la Ciudad de México, pero ha sido muy complicado para los gobiernos progresistas, ¿no? Los gobiernos de izquierda, entender las implicaciones, no solamente de buscar una transformación en cómo se brindan los servicios de salud mental, sino yo te diría ampliamente acerca de los derechos de personas con discapacidad. Hay cierta persistencia en entender estos temas desde una lógica asistencial, ¿no? Y no se ha hecho lo necesario para avanzar como debería ser en nuestro país. Cuando estaba a unos días de haber tomado posesión la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, el colectivo Salud Mental con Derechos, el colectivo que impulsó la reforma desde la sociedad civil, redactó una carta dirigida a la presidenta a la persona que acababa de ser nombrada secretaria de salud, pues reiterando que se atendieran todos los compromisos que generaba la reforma y lamentablemente pues no ha habido grandes avances. Un hecho muy preocupante es lo que ocurrió hace unas semanas en hospitales psiquiátricos en la Ciudad de México, donde personas internadas en esas instituciones y personal de salud mental no tuvieron comida, ¿no? No había recursos para que estas personas pues pudieran ejercer este derecho fundamental y más en contextos de encierro, ¿no? ¿Cómo lo iban a hacer para comer si no proveía este recurso la propia institución, ¿no? Entonces, esa es una señal muy preocupante de la falta de atención y de compromiso respecto a lo que implica la reforma en materia de salud mental. Implica, yo creo que muchísimo trabajo interinstitucional, creo que eso es importante, colaboración de las organizaciones de la sociedad civil. Veo que siempre, y no lo había notado así, pero disposición desde los diferentes actores políticos, realmente la intención y las ganas de mínimo querer saber del tema y saber cómo apoyarlo desde el aspecto legislativo, por ejemplo, ¿no? Así Y es. de alguna otra manera, por otro lado, pues saber exigir, voltear a ver los cambios que se requieren, sensibilizar en el proceso con la finalidad de hacer la mancuerna, porque yo creo que eso es importante. O sea, si no hay la disposición política, es complejo a veces el avance, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido algo importante, tú lo dices a notar, lo expusiste acá en esta conferencia, pero pues de alguna otra manera, pues es seguir construyendo, ¿no? Y dando la estructura que se Así es. requiera. Pues muchísimas gracias, Víctor. Yo no va a ser la primera ni la última vez. Por aquí te vamos a estar teniendo, sobre todo porque hay otros temas interesantes, como el tema de Orgullo Loco en México, qué viene para el proyecto, qué otros proyectos, por ejemplo, desde las personas con experiencia se están construyendo, se están moviendo. Creo que eso es interesante y complejo a la vez, porque en muchas ocasiones estas estructuras sociales pues son autónomas en el proceso de autogestión y a veces también la sobrevivencia entre lo que uno está pasando en el día a día y lo que implica la organización de estos movimientos, pues también desgasta, ¿no? Y mantenerlos a largo plazo, estos proyectos, entiendo que, pues, que implican bastante, como cualquier proyecto, pues que tiene que ver con mantenerlo, ¿no? Sí, de acuerdo, Guillermo, y yo contento de volver a tener una conversación contigo. Sabes que te tengo mucho cariño y Así es. además respeto por tu profesionalismo.
y coincido contigo, hay muchos temas. Fíjate que ahorita que me estabas comentando esto, me vino a la mente otra experiencia que tuve a principios del mes pasado. Me invitaron a un encuentro sobre justicia no penal y reparación, y ahí mi participación buscó visibilizar que en muchos procesos de acompañamiento a víctimas, a personas que han vivido violaciones graves a sus derechos humanos, persiste un entendimiento patologizante de la salud mental, y que en muchas ocasiones, si hay una discapacidad, esta se vuelve un elemento que le impide a la persona víctima vivir una reparación real, ¿no? Porque no se sabe cómo entender, por ejemplo, si en un proceso de afectación grave de derechos humanos de pronto emergió una discapacidad psicosocial, y cómo se va a entender esa discapacidad, ¿no? Cómo se va a acompañar, cómo se van a generar procesos accesibles de reparación del daño, ¿no? De acceso real a la justicia. Entonces, este tema, por ejemplo, y yo creo que ahí tú coincidirás conmigo que te has involucrado también en temas de acceso a la justicia, creo que es importante traerlo a la mesa. No, claro, y creo que son temas que vamos a estar trabajando por ahí. Pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo, tu espacio. Se supone que es un espacio de 15 a 30 minutos. Me queda claro que los temas dan para disfrutarse, compartir. Sobre todo, creo que es un tema que uno lo disfruta porque lo vive, porque tiene ganas de gestar su tiempo en la acción de exigencia de derechos para una salud mental, pues con respeto a los mismos derechos humanos, ¿no? Entonces, pues te Así agradezco es. muchísimo tu tiempo, Víctor. Pues muchísimas gracias a las personas que nos van a estar sintonizando. Pues este es el primer episodio de Voces con Derechos, Salud Mental y Comunidad Podcast. Es un proyecto que por ahí teníamos ya hace unos tiempos y buscamos de alguna otra manera retomarlo, seguir hablando del tema, reestructurar obviamente algunas visiones y pues bueno, la intención es generar de alguna otra manera y compartir conocimiento. Muchísimas gracias, Víctor, y excelente noche. Gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Salud mental y comunidad.